El siguiente evento de Cátedra Europa es transmitido a través de Uninorte Académico en YouTube. Suscríbete y accede a otros eventos de la cátedra. Yeah. Muteas. With great pleasure, it is an honor for Es un placer y un honor para mí presentarla a la doctora Laura Colby, una experta académica en realidades urbanas y agrarias. La profesora Colby, nacida en Bogotá, ex asesora de la primera dama Eva Atazari, también es una representante de Helsinki y está aquí con nosotros hoy en Uninorte para presentarnos sus últimos trabajos sobre los sueños urbanos y las realidades agrícolas. Muy bien, yo creo que yo lo puedo hacer yo misma. Muy bien. Hola y buenas tardes para todos. Es un placer verlos aquí el día de hoy, acompañándonos en esta sesión para discutir un poco sobre los países y la marca país. Voy a presentarles algunas cuantas diapositivas sobre qué se trata un país como Finlandia y cómo podemos discutir la identidad de país y las políticas de un país y el concepto país de qué se trata. Estamos muy lejos de Finlandia, como se pueden imaginar. Allá estamos bien al norte de Europa y creo que ya podemos entrar en detalles de la presentación. La marca país siempre es bastante desafiante porque se utilizan muchas imágenes, se utilizan muchos estereotipos y muchas simplificaciones. Pero bien, como se puede describir a Finlandia, es un young maiden, una figura pública bastante bien conocida, simbólica y mítica, un elemento tratando la personificación del país. Se pueden ver las fronteras y nuevamente estamos creando una marca país y tenemos un entendimiento estereotípico, es naturaleza, es fauna, son venados, es invierno, Santa Claus, Koskenkorva, que es el vodka de allá, de Finlandia, y el color es azul como el invierno, el color del invierno y del frío. Ahora, marca país, ¿quién la necesita? Y necesitamos algún tipo de simplificación de cada esencia de cada país. Sabemos que, por ejemplo, en Colombia, junto con muchos otros países, están trabajando para crear un entendimiento coherente sobre de qué se trata el país. Normalmente es un enfoque bastante positivo. Nosotros tomamos la parte bonita de cada país y tratamos de consolidarla para poder dar la magia, la pasión o para admirar las diferentes partes positivas que tienen los países, en este caso Colombia. Y claro, sí es cierto, pero a la misma vez hay otras interpretaciones. Pero ahora hablemos de la marca país. Si uno pone en Google la palabra sueco o Suecia, normalmente vemos una imagen como esta. ¿Esto es Suecia? Sí, sí es Suecia. Por supuesto, de cierta manera lo es. Pero nuevamente, esto es una ilustración bastante estereotípica. Vamos a hacer la prueba nuevamente y escribamos en Google finlandés o finlandesa o Finlandia. Nuevamente, todo el mundo en Finlandia puede leer la historia. ¿Esto es Finlandia? No, claro que no es Finlandia, pero es un estereotipo, es una ilustración donde el rol de las fuerzas militares y la historia de guerra y el rol de las guerras en el pasado han jugado un papel importante. Y todavía tenemos un tema militar público que se ha divulgado bastante ampliamente por la sociedad. Y los finlandeses
estamos tratando de cerrar el pasado como el pasado de las guerras. Entonces, esto es una ilustración bastante estereotípica de lo que realmente es Finlandia o de lo que realmente es Suecia, pero nosotros generamos un entendimiento colectivo con base en este tipo de ilustraciones estereotípicas. Pueden ser correctas, erróneas o pueden estar en la mitad y nosotros tenemos que funcionar con ellas, no lo podemos evitar. Y yo he estado trabajando mucho para entender por qué este tipo de ilustraciones representan a mi país, porque en el pasado tuvimos un mayor entendimiento. Vamos a la siguiente imagen. Todos en Finlandia estuvieron muy sorprendidos a escuchar que nosotros somos la nación más feliz del mundo. En las mañanas todo el mundo se miraba al espejo y yo decía, ¿yo? ¿La nación más feliz de todas? No, para nada. Pero claro, depende cómo se mida la felicidad. Todo se trata de medir y de poner los indicadores adecuados. Cuando se mide en un sistema de estabilidad política, cuando se mide la cantidad y las tasas de criminalidad, cuando se mide también la calidad de vida, la inequidad, sí, tal vez sí, eso es una felicidad sistemática, claro, porque nosotros dependemos de nuestro sistema político. Es una manera muy escandinava de verlo y normalmente cuando hablamos de Finlandia se trata de cercanía a a la naturaleza. Todos los países tienen naturaleza, ¿cierto? Y algo se ve por la ventana, es urbano, rural, natural o artificial, ¿no? Pero el mito de Finlandia está básicamente vinculada en heroizar el rol de la naturaleza y nos muestra unas ilustraciones bastante extrañas como esta exhibición hace un par de años, ¿no? Siguiente diapositiva. Y aquí las personas finlandesas con esta paja en su cabeza, ¿cierto? Y todo el mundo se ríe viendo estas imágenes. Pero nuevamente, sí, Finlandia y la naturaleza son que las personas finlandesas se veían exactamente así como esas dos personas extrañas y alguien estaba bromeando ayer que tenían los sombreros vodka finlandeses tradicionales y me reconocían, yo soy finlandés y hola, nunca mis ancestros se ven así, así no se ven las personas finlandesas, ¿qué carajo es esto? Y eso básicamente es un estereotipo. El estereotipo nunca es la verdad total o la realidad de una nación. Pero bueno, así es como funcionamos con estereotipos. Bien, ahora vamos a hablar sobre el país más feliz del mundo en este panorama global para recordarles, a pesar de que los mapas son necesarios, no explican todo, pero en el caso de Finlandia y en el caso de todos los otros países, el contexto es sumamente importante. Y en este caso, como se puede ver, tenemos aquí a Europa, tenemos la parte norte de Europa, el mar Báltico, este mar bastante pequeño de acá, comparado con uno más grande por acá, pero bueno, de todas formas se puede ver que por ahí entra el transporte y todas las comunicaciones, lo cual es sumamente importante. Y claro está, el país que se llama Rusia genera una gran frontera con Finlandia. Este es el contexto geográfico que también genera un entendimiento de Finlandia como tal, como país. Volviendo atrás a los estereotipos, nuevamente, ¿qué tipo de personas viven al norte? Y nuevamente se puede ver otros entendimientos estereotípicos sobre la narrativa nacional de Finlandia. Esta para nadie la toca, pero bueno, es una parte importante en la imagen y la botella de vodka y la idea o el concepto que todo es muy silencioso o que no se habla mucho, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Todo país tiene su forma de crear imágenes alrededor del país y durante el movimiento romántico, hace unos 150 años, la imagen de Finlandia fue creada, por supuesto, en Helsinki, en- entre los intelectuales universitarios. Y la imagen esta, bueno, aquí todos pueden ver esta imagen, ¿cierto?
está bastante profunda en nuestras almas y en nuestros entendimientos, a pesar de que hoy en día ya estamos bastante más urbanizados. Aquí vemos una publicidad típica que indica los elementos centrales, el genio de Sibelius, las innovaciones tecnológicas con Nokia, el diseño, la vez que ganó Finlandia el hockey de hielo, el campeonato mundial. ¿Todos lo conocen? Bueno, sí, no es tan obvio por fuera de la esfera escandinava. Y los colores azul y blancos de la naturaleza, del invierno y la nieve. Así es como nosotros nos entendemos, nos vemos, pero claro que está que esto es una simplificación de la realidad. Y como en todos los países, Finlandia es un país que tiene muchas narrativas dependiendo de cuál es el punto de vista que tomemos en consideración. Finlandia es y ha sido una sociedad de clases. Estamos entonces describiendo la clase urbana, élite, ¿cierto? La clase alta o Finlandia como una nación agrícola o campesina, ¿cierto? Aquí está el contraste y no se puede discutir esto en mi país. Existe en mi país también. Siguiente imagen. Finlandia es un país donde el contexto geográfico es importante. Tenemos la costa y el mar, les había mencionado el mar Báltico, que abre el país hacia lo que nosotros llamamos Europa. A pesar de que sí somos parte de Europa, siempre decimos que, bueno, vamos de ahí salir hacia Europa. Y luego tenemos la parte continental con los lagos, urbano e industrial, agrícola y, bueno, básicamente comercial o industrial, que son dos diferentes caras de una misma nación, que es muy común en todas partes. Siguiente diapositiva. La cultura. La cultura está arraigada en historia porque Finlandia fue parte de Suecia y tenemos una minoría que todavía habla sueco en las áreas costeras más que todo y en el país viejo el patrón antiguo es en sueco y ya tierra adentro ya tenemos las tradiciones culturales finlandesas. Tenemos un país, tenemos dos idiomas. Siguiente imagen. Y nuevamente, como en todos los otros lugares del mundo, lo que Finlandia es un reflejo del mismo tipo de asuntos culturales, sociales, emocionales y geográficos de que se puede estar o en los cascos urbanos altamente urbanizados o en el campo, ¿cierto? Esto nuevamente es una narrativa que le sucede a todos los países. Me imagino que Colombia también tendrá su propia versión del ámbito urbano que es denso, industrializado, educado, y luego tenemos el campo colombiano que está por fuera de los centros urbanos. Puede ser agrícola, puede ser pobre, puede ser rico, o puede ser una fuente de identidad nacional como lo es para los países escandinavos. Siguiente imagen. Creando el entendimiento de la naturaleza como la fuente de riqueza. Y así es como las industrias de la soya, del papel y de la palma, porque hubo mucha industria en Finlandia de este tipo, cómo utilizar y cómo dar forma a un mejor futuro con base en los recursos naturales, los recursos del bosque, la madera, el papel. Y hoy en día es suficiente y cómo lidiamos con la parte ecológica y eso nos lleva a pensar. Así que nuevamente hay una tensión entre las formas antiguas y nuevas de beneficiarnos de la naturaleza y esto genera diferentes tipos de esferas o de burbujas o entendimientos, por así decirlo, sobre qué es lo verdadero finlandés o dónde está la verdadera Finlandia. ¿Es en las ciudades o es en el campo? Y se puede ver muy claramente en la propaganda turística antigua, que siempre es lo no urbano que representa el país, a pesar de que la realidad hoy en día es urbana. Incluso los pueblos más pequeños del país están urbanizados, se benefician del desarrollo tecnológico, utilizan la maquinaria tecnológica y los equipos
y básicamente también están altamente industrializados, pero el movimiento, lo rural, está muy arraigado y es muy profundo. Y como en todas partes, yo creo que hay políticas, perdón, burbujas políticas que han dado forma y han reformado el clima de Finlandia, al igual que en muchos otros países. Se puede ver también en Estados Unidos, también en muchos países europeos, Italia, Alemania, Inglaterra y los países escandinavos que están en la balanza entre lo liberal urbano, lo educado, lo tolerante y los diferentes tipos de poblaciones que ya son de izquierda, populismo de izquierda o populismo de derecha, generando tensiones incluso en mi país. Parte de esto es generacional, no solo generacional, pero básicamente es lo que domina las discusiones en las redes sociales y la presencia social, como se puede observar en esta imagen. Yo soy historiadora, así que tengo que preguntar y tengo que preguntar si la historia importa. ¿Importa lo que nosotros sabemos sobre Colombia históricamente o de Alemania o de Inglaterra o de la India o de Japón o de China? ¿Sí importa la historia? A mí me gustaría decir que sí. Yo digo que sí, porque con base en cómo interpretamos el pasado, cómo interpretamos nuestra propia historia, es reinterpretarnos a nosotros mismos hoy en día y hacia el futuro. Bien, ahora, mirando la familia escandinava, porque los países escandinavos son el contexto natural geográfico de Finlandia, tener los suecos, Noruega, Islandia y Dinamarca. Y claro, se puede ver que la familia o las hermanas escandinavas tienen un perfil un poco diferente, los países reales como Dinamarca y Suecia y los países más jóvenes como Noruega, Finlandia e Islandia que generan una representación bastante especial, diferente e entendimiento de sí mismos, pero también hay algún tipo de jerarquía de las naciones escandinavas. Finlandia se independizó en 1917. Siguiente diapositiva. Bueno, muy bien. Esto no va a ser una lección de historia, ya, olvídense de todos estos años acá, pero claro está que necesitamos los años para poder interpretarnos a nosotros mismos e interpretar los grandes cambios que se pueden observar acá. No voy a hablar mucho más sobre esto, sobre lo que ha sucedido y por qué, pero digamos que los años cruciales que dan forma a nuestro entendimiento colectivo de ser una nación joven, no la realeza de Dinamarca y de Suecia, sino una nación republicana joven y por ende también tiene este concepto democrático de nación democrática que partió desde 1917. Y claro, hay mucha prehistoria antes de eso, pero esa historia es parte de Europa, de las políticas europeas, suecas y rusas también, ¿no? Ahora bien, discutiendo las dos caras de la moneda nuevamente, en Europa en este momento nosotros podemos ver cómo la frontera de la Guerra Fría, se ha reformado debido a la crisis ucraniana, pero la pregunta de Finlandia siempre ha sido, durante los últimos 200 años, ¿nosotros somos parte del Occidente o somos parte del Oriente? Y claro está, uno tiene que definir qué es Oriente y qué es Occidente. Es un término geopolítico, pero también es, está intervinculado con los constructos políticos, las mentalidades, los aspectos culturales y Finlandia siendo muy interesante porque es parte del oeste, Suecia y al oriente, Rusia y en Europa parte del oeste, ¿cierto? De occidente. Alguien considera que, podría considerar que es una situación de balanceo bastante extraña, ¿no? Que estamos en el medio entre oriente y occidente y es difícil de describirlo que tenemos Finlandia oriental y occidental, pero en Finlandia al conectar esta tarea ha sido algo bastante exitoso conectarlo porque el sistema jurídico, la educación, la estructura municipal, el ordenamiento territorial, la capacidad administrativa, el idioma y la religión son escandinavas, son ciertamente germanas, perdón, son, sí, occidentales.
Y orientales, ¿qué es? Bueno, la posibilidad de comunicarnos, claro está, por medio de 100 años juntos con Rusia, lo cual abre ese entendimiento de la cultura oriental, el rol de Rusia, de la Unión Soviética y de la división de la Guerra Fría. Y Finlandia tuvo una posición de conectar que en mi opinión e históricamente puede interpretarse como muy beneficiosa para Occidente y Oriente, porque generó un entendimiento común y se pudo crear Oriente y Occidente. Entonces, nuevamente, tener esta... El anterior fue un evento de Cátedra Europa. Suscríbete a Uninorte Académico en YouTube y accede a otros contenidos de la cátedra cuando quieras.